Muy buenas noches, bienvenido a La Reversa, este nuevo espacio donde queremos conversar, queremos conocer a toda la provincia de Chacabuco. En este espacio donde tenemos elecciones presidenciales, pero también elegimos diputados en el Distrito 8. Esta noche nos acompaña Marcos Barraza Gómez, psicólogo, ministro de Desarrollo Social, convencional, académico, dirigente del Partido Comunista. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Bueno, eres nuestro primer invitado, así que se perdonan los errores, capítulo 1. Pero revisando tu historia, lo que primero llama la atención es que naces en la salitrera Pedro de Valdivia, y al tiro con una pregunta, ¿cómo se ve el mundo, y ahora en un distrito con 1,5 millones de electores? No lo digo como candidato, sino como persona, cuando uno viene de un lugar tan histórico, tan pequeño, ¿cómo ve el Chile de hoy? Es un Chile muy distinto al Chile en el que yo nací, en el que me eduqué en la enseñanza media. Yo nací en Pedro de Valdivia el año 73. Pedro de Valdivia tiene la característica de ser la penúltima salitrera vigente. Como tal dejó de funcionar el año 89, si no me equivoco. Pero yo nací el 73 y el 74 me trasladé a vivir con mis padres a Antofagasta. Después mi papá cayó preso el 74 en la dictadura. Fue relegado, prisionero político, torturado, y luego mi mamá cae presa el año 80 también, en Antofagasta. Entonces, el año 86 yo me traslado con mi mamá y mi hermana a vivir a Maipú, y entro a estudiar al Liceo Municipal de Maipú, en una coyuntura de la municipalización de la educación media, la educación escolar en general. Después estudié en la USACH, fui primero secretario de Finanzas de la Federación de Estudiantes, luego presidente de la Federación de Estudiantes el año 98, me titulé, ejercí como psicólogo infanto-juvenil en Pudahuel, trabajé en el Centro de Víctimas de Maipú, me especialicé en psicología forense infanto-juvenil en víctimas. Y he trabajado, me he vinculado a las comunas del distrito por muchos años. Ahora, partiendo de tu historia como rural, me gustaría abiertamente preguntarte por aquellos sectores más extremos del distrito. ¿Cuál es la mirada que tienes tú o qué es lo que tienes tú que decirle, por ejemplo, a alguien que vive en Tiltil, en Runge, en Montenegro? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en el fondo un distrito tan grande en general son las zonas más postergadas, y me gustaría en el fondo poder conocer cuál es tu posición o tu postura respecto de esa ruralidad que es menor en el distrito. A ver, yo parto de una premisa, una caracterización general y una más vivencial que me conecta con lo general. Yo creo que el distrito en los hechos es Chile a escala más pequeña. Tiene las complejidades, los atributos y las debilidades o las dificultades de nuestro país. Comunas densamente pobladas como Maipú, Pudahuel, Estación Central, comunas no tan pobladas, con sectores rurales como Colina, Lampa, Tiltil, donde hay cordones industriales en comunas como Maipú, Estación Central y Cerrillos, y hay sectores rurales, agrícolas en las comunas de Colina, Tiltil, Lampa. Y en esa dimensión del pequeño Chile, donde Tiltil no es una especie, es una zona de sacrificio. Tú como eventual diputado, ¿qué le quieres decir o qué le propones a Tiltil? O sea, yo creo que Tiltil, evidentemente, Colina, Lampa, tienen dificultades de transporte, de conectividad, de déficit de infraestructura, de insuficiencia en el transporte público, que tienen que ser subsanados. O sea, y voy bien específico a Tiltil. Tiltil como zona de sacrificio ambiental, que en los hechos así ha operado la política pública con ese maltrato y con esa desigualdad social respecto de otras comunas, para mí es claro que tienen que haber compensaciones sociales, que tiene que haber de alguna manera mecanismos de política pública que reparen. ¿Y cómo conversa eso, con este como concepto que se ha instalado estos últimos 2-3 años, como de la permisología versus derechos ambientales y particularmente versus derechos sociales? Es decir, quien vive hoy día en Montenegro
no tiene una buena calidad de vida. Entonces, tengo una visión integral. Yo habiendo sido ministro de Desarrollo Social, conozco las complejidades de las insuficiencias del mundo periurbano, por decirlo de alguna manera, en términos bien técnicos, esta integración entre lo rural y lo urbano, esta transición, y que genera fragmentaciones. Pues bien, yo creo que los sistemas de protección social, donde yo me posiciono en la política pública, tienen que ser capaces de generar ayudas y aportes integrales desde el Estado. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que la política pública tiene que enfatizar más beneficios que costo-efectividad. Y cuando uno enfatiza beneficios, por ejemplo, en zonas rurales, promueve transporte público con frecuencias adecuadas, con coberturas adecuadas, con tiempos de espera adecuados, con subsidios que limiten, que amortigüen el impacto en los presupuestos familiares. Leía que en Colina, en Lampa, Tiltil, para el 38%, para las personas que no conforman el 38%, que son el 38% que se desplaza con transporte público, el impacto presupuestario en su bolsillo familiar es muy fuerte, de 60.000 pesos promedio. O más, porque hay que tomar más de un transporte. 1.200, 1.300, súmale después el sistema público, ir y volver, más los tiempos que pueden ser 2 horas para allá, 2 horas para acá. Efectivamente te quería preguntar eso, es decir, desde la Diputación, porque sabemos que eso es una deuda histórica, por así decirlo, no de ahora, no de este gobierno, probablemente de hace 3, 4 o 20 años. ¿Qué crees tú que puedes impulsar como diputado, ya no solo Tiltil, sino que también este déficit que hay en Lampa y en Colina? A ver, yo de partida creo que hay que hacerse cargo del transporte público, mejorarlo, conectividad, frecuencia, tarifas, tiempos de espera. O sea, yo creo que dignidad en el transporte que tiene que ver con calidad de vida. Si el país es capaz de avanzar en la disminución de la jornada laboral a 40 horas para conciliar vida laboral con vida familiar, tiene que ser capaces también de proveer servicios, especialmente para los habitantes de Tiltil, Lampa y Colina, con calidad. Y calidad es política pública con enfoque de derecho. Un sistema de transporte no solo eficiente, sino que de calidad. En segundo lugar, creo que hay que enfatizar una política en materia de salud pública más fuerte. La zona norte no vive con dignidad la salud pública, no la vive con dignidad. Te quería justo preguntar eso, el Hospital San José tiene la lista de espera más larga o extensa de Chile, y obviamente vamos a estar todos de acuerdo, pero ahí la pregunta nuevamente, para quien nos está escuchando, tú como diputado, es decir, ¿qué crees que podemos hacer? Porque también quiero tocar el tema de qué puede hacer un diputado y qué no. Ya, yo como diputado, respecto de la salud, para nombrar una problemática sentida, yo creo que es bueno que quienes ven el programa dimensionen la magnitud del problema. En Chile, desde la pandemia a la fecha, se trasladó 1.400.000 personas del sistema de ISAPRE a FONASA. Y FONASA no ha recibido los recursos que le permitan compensar esa situación. El San José tiene una cantidad de usuarios que supera el 1.000.000 de personas y está diseñado, estructurado y tiene infraestructura para menos de 500.000 personas. O sea, las listas de espera son enormes. En el distrito, en las 8 comunas que conforman nuestro distrito, la lista de espera es del orden de 60.000 personas. Desde tu mirada, tu aporte indudablemente está en la discusión del presupuesto de la Nación, pero... Está en la discusión del presupuesto de la Nación, pero yo creo que, a ver, yo quiero ser diputado, tengo la convicción de que puedo ser un aporte y quiero ser un diputado que respalde las políticas de Janet Jara, candidata presidencial. Hace 2 años el gobierno presentó una reforma tributaria. Esto es bien importante que se conozca. Esa reforma tributaria fue rechazada por la derecha. Y el impacto que iba a generar tributario no era en los trabajadores y en las trabajadoras. Era exclusivamente en las grandes empresas, con 3 puntos porcentuales de aumento. Esos puntos porcentuales iban a permitir mejorar la PGU de una sola vez, mejorar el sistema de salud, aportar con recursos para el plan de emergencia habitacional, para el sistema de cuidados, que es un agobio. Hay 750.000 familias en Chile que tienen una persona con dependencia y en consecuencia una persona que cuida. Bueno, fue rechazada.
Eh, y muchas de las cosas que se podrían haber hecho no se pudieron hacer producto de ese rechazo. Pues bien, Janet Jara, que va a ser presidenta de Chile, requiere de un parlamento que la respalde, que no sea obstrucción, que no limite la capacidad de implementar política pública. Entonces, una primera tarea es legislar que los recursos que se requieren a salud lleguen. Y ahí se requiere inversión. Se requiere inversión en especialistas, se requiere inversión en infraestructura crítica, se requiere inversión en construcción del hospital de la zona norte, que es una promesa muy postergada en el tiempo. A mí en lo particular creo que el problema tiene que ver con más recursos en salud, tiene que ver con modernizar el Estado para efectos de tener una salud pública oportuna, eficiente, de calidad y reorganizar las prestaciones. Porque, por ejemplo, un agobio ciudadano muy potente y que es un agobio de Lampa, de Tiltil y de Colina y de las otras comunas del distrito es las débiles coberturas en salud mental. Hay problemas de cobertura, no hay la cantidad de psiquiatras suficientes. Las métricas de atención en el sistema privado, una persona cuando va, y lo digo como psicólogo, tiene una hora de atención que va entre 45 minutos y 60 minutos. En el sistema público son 15 minutos. Ahora, una pregunta, no puedo no hacerla. Los dos escenarios, como tú nos llevaste a Janet Jara y es la candidata oficialista, ¿qué le decimos a la gente que nos está escuchando y en definitiva dice, bueno, pero ¿por qué no hay hospital? Pasaron 4 años, tuvimos una primera piedra hace unos 5, el recuerdo de Mañalich y Piñera, después eso naufraga. ¿Qué le decimos a la gente? Porque la promesa del hospital, yo vivo en Colina, tiene 20 años. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos aportar a tener avances significativos? Porque sabemos que construir un hospital demora 6, 7 años. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cómo nos hacemos cargo que en estos 4 años finalmente no se avanzó nada en eso? Ya, yo creo que las respuestas tienen más de una dimensión. La primera, que es fundamental, es que hay que hacer política pública con enfoque de derecho. Y eso significa priorizar las urgencias sociales. Yo le mentiría a la gente si le dijera que yo como diputado le voy a resolver todos los problemas. Eso sería muy falso. Pero lo que sí le puedo decir es que podemos priorizar y determinar cuáles son las urgencias. Y voy a hacer un ejemplo. Cuando yo era ministro de Desarrollo Social, existió una comisión presidencial para la construcción de políticas de personas en situación de discapacidad. Habían del orden de 30, 40 demandas sentidas. Yo me junté con las organizaciones y les dije, ¿cuál es la demanda más urgente? ¿Cuál es la demanda que de alguna manera apertura, resuelve problemas, pero apertura otras resoluciones de problemas? Y lo que me dijeron las organizaciones de personas en situación de discapacidad, que era el problema del empleo. Bueno, diseñé la ley de inclusión laboral, la 21.015. La legislé, lleva mi firma, lleva la firma de la presidenta Bachelet y mi firma. Esa ley ha generado empleos, ya ha abierto otras oportunidades de mejora, de transformación, de derechos para el mundo de las personas en situación de discapacidad. Pues bien, yo lo que le quiero decir a los vecinos y a las vecinas de Lampa, de Tiltil, de Quilicura, de Colina, del distrito en general. Y una pregunta que también tengo que hacerte, dado que sabes lo que demora un hospital. ¿Cómo ves tú aquellos que han propuesto situaciones intermedias mientras, por ejemplo, aumentar la capacidad resolutiva de un Cefam o de un SAR? Algunos hablaron incluso, no sé, de una maternidad en Colina. ¿Lo ves viable? ¿Promesa? ¿Humo? Pero te lo tengo que preguntar pensando un hospital que se demore 6, 7 años. Yo creo que habría que ponderarlo bien, porque con la ley de permisos sectoriales los tiempos de construcción van a disminuir. Ahora, el problema es de capacidades del Estado, de eficiencia, de acortar tiempos de espera, sin duda, pero es de recursos. O sea, si no invertimos más recursos, yo creo que no es pensable en esta coyuntura, en este escenario, una reforma tributaria, pero sí es pensable incrementar tributos a las grandes empresas direccionados a salud pública, porque la construcción de un hospital requiere muchos recursos. Ahora, hay que calibrar bien si es que optar por ampliar la cobertura a un Cefam o de niveles intermedios de resolutividad no posterga indefinidamente
Porque los recursos son limitados, porque obviamente. los recursos son limitados, entonces ahí hay que tomar decisiones estratégicas e inteligentes. Una pregunta, tú obviamente estás en la hipótesis de Janet Jara presidenta, pero no puedo no preguntarte cómo visualizas tu rol de diputado y también a la luz de lo que tú mismo has dicho, con un Kast de presidente. ¿Qué implica para Chile? ¿Qué tan retroceso es tener a José Antonio Kast desde tu mirada de lo que has dicho? Mira, lo primero es que yo tengo la absoluta convicción y soy optimista de que Janet Jara va a pasar con un alto respaldo ciudadano en la primera vuelta presidencial. Es la única candidata que ha ido subiendo en las encuestas. Es una elección completamente abierta, y es completamente abierta porque lo que define la elección es un electorado con voto obligatorio que no tiene sesgo político, no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda. Y en consecuencia toma decisiones electorales en función de las ideas que le hacen más sentido y no con predisposiciones por sector político. En consecuencia, esos 5 millones de electores son determinantes para efectos de inclinar una decisión presidencial. Y en ese cuadro yo creo que Janet tiene ventajas comparativas. Conoce el Estado, tiene resultados, la ley de 40 horas en el sector, en el mundo del trabajo, la reforma en pensiones, que está mejorando las pensiones ahora, el aumento del salario mínimo de 300.000 a 529.000 pesos, y tiene un conjunto de ideas que son orientadas al bien común para este periodo, como el ingreso vital de 750.000 pesos, solo por nombrar, o disminuir las tarifas eléctricas en 20%. Ahora, perdón que te interrumpa, porque no se nos vaya el tema, Ya, porque nos vamos a poner seguridad, la pregunta de Kast. de Kast. Sí. Pero vuelvo sobre ello. Tengo la convicción de que Janet gana. Supongamos que no. O sea, en esa hipótesis que no creo que se concrete, yo creo que son amenazas, es una amenaza real para Chile, regresiva. Cuando Kast propone desde un fanatismo de extrema derecha disminuir el presupuesto de la nación en 6.000 millones de dólares en 18 meses y no justifica cómo hacerlo, cuando cuestiona la reforma en pensiones, que le está subiendo las pensiones en promedio 80.000 pesos a un pensionado, que eso es mucha plata pensando en calidad de vida. Cuando no justifica eso y cuando el presupuesto de la nación es rígido entre un 85 y un 90%, algo tiene que suprimir. Y ese es el riesgo. ¿Será la PGU? ¿Será la salud? ¿Será la educación? Entonces yo veo muy amenazante la posibilidad de que tengamos retrocesos históricos en materia de calidad de vida de las personas con un gobierno de extrema derecha. Lo veo amenazante porque creo que propicia un discurso violento, agresivo. Esto que dijo de que Los parásitos, ¿sí? Que los trabajadores del Estado y las trabajadoras del Estado eran parásitos. O sea, lo que genera es conflictividad social, no paz social. Entonces, creo que es muy amenazante y por lo mismo, en la hipótesis que es la que yo creo que va a cursar que Janet es presidenta, necesitamos de un Congreso que la respalde, pero en la hipótesis de Kast presidente, necesitamos de un Congreso que con decisión defienda legislativamente e institucionalmente los avances que ha tenido la sociedad chilena. Por razones de tiempo, porque nos quedamos Sí. y está muy bien en el tema de salud, Kast, pero creo que hablemos de seguridad ciudadana, que es probablemente uno de los temas que más preocupa hoy día al país. Pero creo que derechamente la provincia de Chacabuco tiene cárceles, un tremendo tema, más cárceles, menos cárceles. ¿Cuál es tu mirada respecto? Lo digo no solo del debate país, sino que también quien vive en Colina con una cárcel al lado, quien vive en Punta Peuco, y ya te quiero preguntar específicamente de Punta Peuco, pero ¿cuál es tu mirada respecto de este país que hoy día habla como de construir cárceles en isla, que mira El Salvador, que por lo que entiendo de tu currículum se aleja muchísimo de tu manera de ver el mundo? Entonces me gustaría ver cuál es tu aproximación a eso. Yo parto de una premisa. Yo creo que la preocupación ciudadana por el incremento de la inseguridad, de los delitos de alta connotación, es una preocupación justa y legítima, porque la situación es más grave. Hay manifestaciones del delito, del crimen organizado, del narcotráfico que antes no conocíamos. Y esa es una situación de deterioro social. Nos sirve mucho compararse con otros países que uno está más bajo si aquí está empeorando.
Y en consecuencia yo no tengo ningún complejo en hacerme cargo de la delincuencia de manera persecutoria. O sea, creo que hay que hacerlo. Creo que hay que tener más carabineras y carabineros. Por eso yo soy un partidario de que se amplíen los años de permanencia en la institución de 20 a 30, para duplicar, multiplicar la dotación de carabineros. Pero del mismo modo soy partidario que se distribuyan equitativamente en las comunas. Las comunas exclusivas tienen más concentración de carabineros por habitante que las comunas populares. Ahora, como nadie va a debatir en el Chile de hoy que formemos más carabineros, sí hay un debate respecto a que por cada carabinero tenemos 4 guardias privados. ¿Cuál es tu mirada respecto de ese debate? De las famosas pistolas Taser, de quién les damos atribuciones, les damos armas, no les damos armas, porque ahí yo entiendo que ya estamos en una línea roja que me gustaría también ver cuál es. Sí, ahora, yo creo que en general lo que yo soy partidario es de fortalecer la seguridad municipal. La seguridad municipal a mí me parece que cumple un papel muy importante. ¿Hasta dónde? Esa es como la pregunta de la línea roja. No usar armas. No usar armas. Armas letales no. ¿Y las Taser que han sido...? Te pregunto... Yo creo que en la policía uniformada, en carabineros, en policía de investigaciones son útiles, porque tienen la formación y el rigor para utilizarlas. La permanencia de un funcionario en la seguridad privada es bien inestable y su formación no es del todo rigurosa. Yo creo que es más bien avanzar a la inversa en fortalecer a Carabineros como institución exclusiva y policía de investigación en el uso de armas, decomisar más armas. Es una urgencia tener una agencia especial de decomiso de armas que se dedique exclusivamente a eso. Creo que hay que fortalecer la función de aduanas en la fiscalización de internación de drogas y de armas, porque se fiscaliza muy poco. El escáner que hace aduanas es muy... Tuvimos una polémica en el puerto de San Antonio donde no estaba funcionando. No estaba funcionando, la carga mundial, los puertos internacionales fiscalizan del orden del 6%, aquí se fiscaliza el 1%. Es una muestra que es insuficiente. Pero creo que así como hay que fortalecer la persecución del delito, la persecución efectiva del crimen organizado, la persecución efectiva del narcotráfico, con tecnología, con planes rigurosos, con inteligencia, también es muy necesario desbaratar la red de dinero sucio, porque son mafias que se sostienen económicamente a partir de la ausencia de secreto bancario en casos debidamente justificados. Por tanto, claramente como diputado vas a ser parte de que promuevan el levantamiento de secreto bancario. Lo voy a promover y voy a legislarlo y me voy a comprometer a presentar un proyecto de ley si es que no se aprueba. Hace poquito la derecha rechazó el levantamiento, o sea, la habilitación al fiscal de la Comisión de Mercados Financieros en el levantamiento del secreto bancario, al fiscal, que es una persona que es nombrada por concurso público. O sea, que lo hace en hipótesis plausibles de delitos económicos, de lavado de dinero. Pero yo otra pregunta que también está en las líneas rojas, ha salido mucho en prensa estos días de cómo ha disminuido la tasa de conflictividad y de delito y de atentado en la Araucanía, pero luego hay quienes en el fondo van 3 pasos más allá y hablan del estado de excepción en Santiago. ¿Cuál es tu posición interna? No, yo estoy en contra de eso. Ya. O sea, no creo que... O sea, una medida de esa naturaleza es conculcar derechos de asociatividad, de desplazamiento, de libertad de movimiento. Es una medida extrema que no se condice con la situación del país. Creo, eso sí, que hay que ser enfático en un discurso más racional, más enérgico, severo, pero racional desde el punto de vista de los resultados. Cárceles se requieren. En lugares apartados, no afectando a la población donde vive la población. Pero yo no construiría más cárceles para tener más migrantes, sino que expulsaría migrantes que cometan delitos. Una cárcel tiene un costo de 900.000 pesos por interno. Entonces la solución es peor que estar haciendo cárceles ad hoc. Yo creo que en ese caso lo central es que si alguien comete un delito y es población migrante, tiene que ser expulsado del país y cumplir el delito en el país de origen.
¿Cómo crees que ha funcionado eso estos años? Yo creo que ha ido de menos a más, de menos a más. El país no estaba preparado para tanta migración. Los números de reconducción de población ilegal que entra al país se han incrementado, pero creo que hay que hacer los ajustes legislativos que permitan que la persona que ingresa ilegalmente sea reconducida inmediatamente fuera del país. Ahora, no puedo no preguntártelo en positivo, desde mi formación personal. El 21% de la población migrante de la región metropolitana está en el distrito, y el 50% de los haitianos del país están entre Estación Central y Quilicura. Te lo pregunto porque hay una masa inmensa, o la gran mayoría de los migrantes, y uno hace esta, en mi opinión, equivocada asociación entre delincuencia y migración. Me gustaría escuchar unas palabras tuyas justamente para esa mayoría de migrantes, de gente honesta, que trabaja, particularmente haitianos que nos ven. Yo parto de la premisa que de la inmensa población migrante que hay, tiene que ser regularizada y empadronada. Identificar dónde están y que se regularicen. Eso me parece que es central. Creo que la población que comete delitos migrante es la menor, pero son delitos de alta connotación. Pero creo también que en el caso de la migración, el país no puede seguir recibiendo migración. Yo creo que fue un estímulo irresponsable el que hizo el presidente Piñera en su momento cuando fue a Cúcuta a alimentar migración. Ahí es la explosión de migrantes. ¿Y en qué se traduce una expresión como no puede seguir recibiendo? ¿Es el concepto de cerrar fronteras, regular? ¿Cómo lo aterrizamos? Regular el ingreso, ser más rigurosos, impedir más ingreso, reconducir personas que cometan delitos, y las personas que ya están, que sean regularizadas y que ejerzan el trabajo que corresponde. No puedo ir terminando con parte de lo que iniciaste, que es parte de tu historia. La dictadura claramente marcó tu vida, bueno, la de todo el país, pero particularmente por lo que tú nos contabas. Varias preguntas. Colina y la provincia tiene varios capítulos muy negros en la historia, particularmente en Peldehue salían los helicópteros, los vuelos de la muerte. ¿Crees que estamos en deuda en términos de sitios de memoria que las nuevas generaciones están olvidando? ¿Cuál crees tú que puede ser tu aporte en esa dimensión? Te lo digo como un habitante de la provincia de Chacabuco, donde no se conoce bien lo que pasó. La verdad, la justicia y la reparación, y especialmente las garantías de no repetición, pasan necesariamente por tener una memoria activa. La operación televisores, retiro de televisores de Peldehue que hizo Pinochet el año 78, en mi opinión, aún no ha sido lo suficientemente documentada y relevada en términos de sitio de memoria. Es una deuda con las víctimas y con la sociedad chilena y con los familiares de las víctimas. Es ofensivo para la memoria de las víctimas que existe un penal especial en Punta Peuco para criminales de lesa humanidad. Es ofensivo que se quiera legislar una ley que les acorte las sanciones y las condenas. La memoria es fundamental. Pero te quiero preguntar por algo que tú mismo mencionaste de Punta de Peuco. En este debate de otorgar el beneficio de libertades condicionales a enfermos terminales, gente mayor de edad, ¿cuál es tu posición respecto de eso? ¿Cómo hacemos esta distinción con delitos de lesa humanidad? A ver, lo que pasa es que el Estatuto de Roma, si no me equivoco, lo que contempla es que es el tratado internacional al cual ha suscrito Chile, los beneficios carcelarios, medidas alternativas, concurren cuando hay ayuda, cuando hay reconocimiento del delito y cuando hay colaboración activa. Quienes están cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad no han hecho colaboración activa ni han reconocido los delitos en cuestión. Y es ofensivo para la memoria de las víctimas. Y hablamos de crímenes de lesa humanidad, crímenes contra que se sustentan en la negación del ser humano. Son crímenes horrorosos, de una brutalidad indiscutida. En consecuencia, yo no soy partidario de legislaciones que acorten las condenas o que establezcan medidas alternativas
si no hay arrepentimiento y colaboración efectiva. Todavía en Chile hay más de 1000 personas desaparecidas que no se sabe de su paradero. Y no se sabe de su paradero producto de los pactos de silencio de quienes cometieron estos crímenes. Entonces, es de dignidad y es de justicia. Marco, solo para cerrar una pregunta, no podemos no decirlo, estamos en Spectrum, la primera productora audiovisual neurodivergente. Además eres psicólogo y bueno, estuve viendo también en tus redes que tiene un enfoque particular respecto de la salud mental. Estos días también veíamos que en Chile hay más suicidios que homicidios, y hay un tremendo tema, pero particularmente respecto de la neurodivergencia, me gustaría poder conocer cuál es tu proximidad con el tema, qué creen, qué estamos en deuda, porque se levantan varias alertas, déficit educacional, oferta. ¿Cómo ves tú el tema? A ver, yo creo que en materia de neurodivergencias hay importantes rezagos en políticas públicas que generen protección y derechos que habiliten el ejercicio de la ciudadanía de las personas. Hay rezagos en la política de integración escolar, de inclusión escolar, corrijo. Las comunas como Colina, Tiltil, Lampa no tienen programas PIES en la cantidad que se requieren en materia de inclusión e integración. Hay un déficit de profesionales. Son muchas las familias que tienen un integrante con neurodivergencia y que requieren cuidados especiales. Eso agobia el presupuesto de la familia, eso tiene un impacto en la protección del niño o la niña y tiene un impacto en la persona que cuida, porque hay un desgaste emocional bien fuerte. Cuando uno conversa con las vecinas y los vecinos y el común denominador de expectativa es tener mejor salud mental, se alimenta de estas realidades, Yo puse el ejemplo de las personas en situación de discapacidad y de inclusión laboral, que es una contribución que yo hice, que tuve la oportunidad de hacer por mandato de la presidenta Bachelet, porque soy un convencido de que un sistema de protección real habilita, no solo promociona. Y la promoción es clave desde el punto de vista del ejercicio del derecho de la persona y de la tranquilidad de sus seres queridos. Porque un papá, una mamá, cuando parte del mundo, la preocupación es su hijo, su hija. Entonces, yo creo que en este gobierno, el actual gobierno, el del presidente Boris, se ha avanzado en problematizar, en tener una ley promocional, pero es el piso donde se edifican los derechos. Y mi compromiso como diputado es a fortalecer las leyes y a crear leyes con presupuestos reales en materia de apoyo a las neurodivergencias. Marco, te quiero dar las gracias, capítulo 1, así que podemos cometer algunos errores, así que el permiso. Queremos terminar el programa hablando de un libro de Hernán Rivera Letelier que creo que te puedes interpretar. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar en nuestro capítulo 1 aquí en Spectrum. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Nos vemos.